Atención psicológica en situaciones de violencia, terrorismo y secuestro. ¿Qué es un secuestro? El secuestro es un acto violatorio de la capacidad de autodeterminarse en el espacio y se clasifica en lo legal y en la práctica por la intención del autor. Existen 3 tipos de secuestro: el económico, el político y el simple. En el económico, el secuestrado pide a cambio dinero y así es como deja libre a la persona que tiene secuestrada. En el político, la mayoría de secuestrados de tipo político afectados por la guerrilla terminan siendo de tipo económico, y en el simple no les interesa obtener algo a cambio de la libertad del secuestrado. Cuando secuestra a un niño, la familia vive una situación que se asemeja a la muerte misma. Para los padres, cuya función es la de los cuidadores y protectores, el hecho de que uno de sus hijos sea llevado a su lado amenaza su integridad física y mental. La forma en que los niños se enfrentan a una situación de cautiverio depende de los recursos psicológicos con los que cuenten, de la edad que tengan y del clima familiar en el que se rodeen. Dado que el secuestro genera una toma de conciencia de la vulnerabilidad de los mismos miembros del grupo familiar, el temor que tienen los adultos al visualizar las posibilidades de que vuelva a ocurrir, también la tienen los niños. Siendo así, hay niños y niñas que adoptan la posición de cuidar y vigilar a los demás miembros de la familia. Buscan cerciorarse de que estén donde tienen que estar o que lleguen cuando tienen que llegar. Durante el primer tiempo después de la liberación, las reacciones de los niños varían. Pueden presentarse más agitados, menos obedientes o más obedientes, menos comunicativos o menos sociables. Teniendo en cuenta que los niños no cuentan con la facilidad que tienen los adultos para expresarse verbalmente su malestar, estas formas de comportamiento constituyen su modo de expresión. Estas situaciones son totalmente delicadas durante y después de la liberación del niño, ya que experimenta muchos sentimientos, muchas cosas y sobre todo él sabe que está en peligro. Por eso es importante que acuda a una terapia psicológica. Ahora iniciaremos con el tema del terrorismo. El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta, repetida por parte de un individuo o grupo clandestino. De los primeros datos obtenidos en el estudio sobre personas afectadas por esta violencia, se desprende como más importante hasta el momento las estrategias de abuso emocional, que son amenaza y desprecio, la estigmatización y el control de vigilancia. El grado de terror infundido con el uso de estas formas de violencia psicológica viene respaldado con la práctica del asesinato por la banda terrorista. Las consecuencias resultantes de vivir una situación de persistente amenaza, a menudo en compañía de guardaespaldas para la necesidad de protección, constituyen una fuente de estrés crónico, condicionando la vida cotidiana y causando alteraciones psicológicas y físicas en las víctimas y en las personas de su entorno. La antes mencionada socialización del sufrimiento ha provocado una ampliación tanto en la selección de las víctimas como en el repertorio de las formas de violencia y sus efectos. La violencia física y psicológica conformarán un continuo en el que es común que quienes sufren la violencia física hayan sufrido previamente el acoso psicológico. Conviene señalar que cuando se habla de acoso y violencia psicológica, se está aludiendo a formas continuadas de abuso e intimidación, diferenciándose de lo que pueden ser actos puntuales y aislados de violencia. Un estudio reveló que un 45% de los encuestados sufría de ansiedad,
y un 27% también de estrés postraumático. En el estrés postraumático, varios estudios señalan que entre el 28% y el 36% de los afectados por un atentado lo sufren a los 3 meses del atentado, y el resto lo puede llegar a sufrir o a padecer 22 años después. Este dato por sí solo confirma que los síntomas no desaparecen por sí solos y se deben de tratar. De igual manera que el otro tema, es demasiado importante tomarle la debida atención y asistir a terapia psicológica.